que no sabía el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Que ese partido rodó por el suelo y que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. El camino malo está cerrado. Somos un país. Entonces, con excepción de coalición, pero la Junta 10 años. Ya tiene una experiencia. Tomaré la decisión. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este espacio donde analizamos la política local y la política internacional y hablamos de cultura general. Pero esta vez estaremos hablando puntualmente del conflicto palestino-israelí, que tiene una larga historia, pero que nos vamos a enfocar de sus orígenes, tomando como punto de partida la Primera Guerra Mundial hasta los tiempos presentes. Estaremos hablando en un primer momento de ese recorrido por la historia del conflicto. Luego aportaremos datos sobre el concepto de Estado judío. El tercer tema que estaremos trabajando es el tema de la larga pero poco conocida tradición e historia de terrorismo de los judíos como pueblo, una parte pequeña del pueblo, no de todo su pueblo, y mayoritariamente del Estado, que lo ha tenido como política desde el inicio mismo de la concepción del Estado judío. Y finalmente haremos una reflexión sobre lo que podría ayudar a desescalar esta situación, que es lo que necesitan esos pueblos, Gaza, el pueblo palestino, para salvarse de esta barbarie que están sometidos, y el pueblo judío para evitarse también que la gente civil que ha sufrido sufra por los ataques de los terroristas de Hamas. Para este análisis me voy a apoyar en unos mapas que ya tengo seleccionados aquí, y vamos a iniciar precisamente en la Primera Guerra Mundial. Es un tema muy amplio que tiene muchas aristas y que el tiempo no alcanza, pero lo más importante que hay que entender es que el mapa geopolítico que existió en Primera y Segunda Guerra Mundial obviamente no es el que tenemos hoy día. En este mapa de la Primera Guerra Mundial, varios imperios enfrentados, y la región que hoy ocupa Palestina e Israel era ocupada en esa época por el Imperio Otomano. Otros imperios interactuaban en ese momento: el Imperio Persa, el Imperio Británico, el Imperio Francés, y hasta Italia tenía en el norte de África algunas posesiones. Los franceses también tenían, esta parte morada, tenían posesiones. ¿Qué es lo que sucede? Primero, estas tierras ocupadas por los judíos de forma interrumpida, porque el concepto de expansión, de esparcimiento del pueblo de Dios para los judíos y los cristianos, el pueblo de Israel por todo el mundo, eso fue un proceso milenario y tuvo varias crisis. Primero, la destrucción del templo de Salomón, y posteriormente su reconstrucción. El cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, luego la liberación, pero el esparcimiento de esta gente por todo el mundo. Nunca más fueron el mismo pueblo unido en el territorio que ocupa hoy Israel. El Imperio Romano, en la época en que Jesús ministró, en la historia que hemos aprendido los que tenemos fe cristiana, esta región donde los judíos están hoy día era gobernada por el Imperio Romano. Y tomando entonces en cuenta que nos vamos a enfocar en los aspectos de la Primera Guerra Mundial, deben saber que enfrentados todos estos imperios, había una gran alianza, una alianza entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia en la Primera Guerra Mundial, que
enfrentó al imperio otomano y a otros imperios, al imperio alemán, y que para desdicha de los otomanos, los que son los turcos hoy día, perdieron estas batallas importantes en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial quedaron totalmente liquidados como imperio. Así que estas tierras que inicialmente fueron habitadas por los judíos, en esa época, en la Primera Guerra Mundial, como dato, los judíos eran apenas entre un 8 y un 10% de la población. La mayoría de la población, 85, 90 en algunos momentos, un poco más de los habitantes eran de origen árabe. Cuando digo árabe, estaban estos pueblos mezclados con sirios, bueno, desde la península aquí en el sur arábica, aquí abajo, y aquí arriba Irán, Irak. Todos estos pueblos aportaron migraciones a lo que hoy día es Israel o Palestina. O sea que los árabes se dispersaron, igual que los judíos, pero se concentraron los árabes en lo que antiguamente era mayoritariamente un territorio habitado por judíos. La situación que provoca la derrota del Imperio Otomano en Marrón, fíjense que es como una inicia aquí arriba en Turquía y va toda la orilla del Mar Rojo hasta lo que hoy es Yemen, y también tenían parte de lo que se conoce como la Mesopotamia, o sea, la tierra entre dos ríos, los ríos Tigris y Éufrates, lo que es parte hoy del territorio de Irak. El Imperio Otomano tenía una gran presencia, una gran parte del Medio Oriente estaba controlada en esa época por el Imperio Otomano, que, como les dije, quedó liquidado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando este imperio se liquida, estas tierras tienen que ser retomadas, readministradas, es decir, que no se produce ningún hecho hasta ese momento de independencia per se de esos pueblos, sino que un imperio que tenía control de esta área pierde el control y los ganadores se reparten las tierras. ¿Quiénes se las reparten? Estos territorios se los repartieron el Imperio Francés y el Imperio Británico. El Imperio Francés y el Imperio Británico. Vamos a concentrarnos en el Imperio Británico. Lo que hoy es Israel, Palestina, fue ocupado por el Imperio Británico desde esa época, toda la Segunda Guerra Mundial, hasta que en el año 1900, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con detalle, 1947, la Organización de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, decide admitir crear un estado judío en estas tierras que antiguamente eran mayoritariamente ocupadas por árabes. En esa decisión interviene una organización política internacional integrada por los denominados sionistas. ¿Quiénes eran los sionistas? Theodor Herzl, en principio, que fue el padre del sionismo, y posteriormente Ben Gurión en 1942, crean una organización que tenía hasta un capítulo privado que organizaba la diáspora judía por todo el mundo, que estaban en Europa, en Rusia, Ucrania. Bueno, Ucrania pertenecía a Rusia en esa época, y también en los Estados Unidos. Con fondos que ellos lograron captar, pusieron en marcha sus ideas políticas, que consistían en reunir a toda esa diáspora judía que estaba dispersa por todo el mundo y traerlas en barcos, como en ciertas cantidades importantes, traerlas a entre comillas, a sus antiguas posesiones que fueron abandonadas por miles de años. Es decir, ¿quién es el dueño de esta tierra? Pues en el momento en que se dan estas discusiones de los sionistas, que tienen la idea de reunir al pueblo de Israel otra vez en su antiguo hogar, que no era la única
no era el único plan, porque llegaron incluso a pensar llevar a los judíos a Sudamérica. Algunos países fueron evaluados en el sur de África y en fin, creo que se pensó en algún momento también en una isla en el Pacífico. Eran gente muy creativa que tenían el interés, huyéndole a la persecución en la Segunda Guerra Mundial, a la persecución de Hitler, tenían la idea de buscar un sitio definitivo donde ellos pudieran tener control de la situación del territorio donde vivieran y tener poder político. El sionismo, el concepto de sionismo viene de Sión. Sión es un monte que está cerca de Jerusalén y que la misma Biblia menciona. O sea que cuando escuchen de sionismo, eso viene de ese monte cerca de Jerusalén. Aquí entonces vamos a ver el próximo mapa, que sería el de las propuestas de la creación de este Estado. No sé si me van siguiendo. Primero, tenemos un imperio que se desmorona entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano. Segundo, estas tierras árabes se las reparten Francia e Inglaterra por mucho tiempo, entre 1918 hasta los años 40. Y luego, que ese es el momento que tenemos ahora, entonces hay dos propuestas. Una de los sionistas en 1946 de crear un Estado judío, un Estado israelí, administrando la mayoría del territorio de estas tierras de Palestina. Te ven aquí en este color, ¿verdad? Morado. El centro de esos territorios, incluyendo una parte de la ciudad de Jerusalén, controlado por los palestinos, pero la mayor parte del territorio por Israel. Ese era el plan de los sionistas. Plan que fue rechazado y entonces fue admitido por un segundo plan en que las Naciones Unidas aparentemente hicieron una mejor distribución. Entre ese plan propuesto por los sionistas y la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, se produjeron hechos terribles como la bomba que fue colocada en el Hotel Rey David en Jerusalén, que mató a unos 90 entre oficiales y oficinistas del Imperio Británico que estaban en estas oficinas de este hotel. Un atentado por un grupo terrorista llamado Irgun. De este y otros grupos estaremos hablando más adelante cuando hablemos de la larga historia de terrorismo de Israel. Y luego de este atentado, no conforme con este atentado, se produce un segundo golpe a una población palestina donde fallecen cerca de 200 personas por milicias judías. Es decir, que no fue un proceso pacífico donde se pusieron de acuerdo los grupos que querían establecer el Estado de Israel apoyado por las potencias, sino que ejercieron la violencia porque estaban mejor armados, tenían mayores recursos económicos y está de más decir que estaban apoyados por los imperios que ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el plan de la ONU quedaba de esta manera: Gaza y parte del territorio sur que hace frontera con Egipto quedaba bajo el dominio palestino, y un poco menos territorio, tierras me refiero, al Estado de Israel. No obstante, representó al final en la repartición un 56%. La ONU en esa resolución reconoció unos 14.000 kilómetros cuadrados de ese territorio para Israel y poco menos 11.383 kilómetros cuadrados, el 44% del territorio, para los árabes. Esa es la historia de lo que ha estado sucediendo: el desmembramiento de un imperio, la repartición por parte de los otros imperios, Inglaterra y Francia, y posteriormente la idea de los sionistas de la diáspora judía traerla a este territorio. En la época en que esto se produce, los judíos
representan apenas un 14% de la población. Es decir, que por una cantidad muy grande, los árabes le superan. No obstante, las reacciones son claras. Los judíos celebran esta decisión de la Organización de Naciones Unidas y los árabes la rechazan. Vamos a imaginarnos que los haitianos llegan a ser una cantidad importante de nuestra población, tanto que compiten con nosotros, y que un organismo internacional toma la decisión luego de grandes diferencias entre los dos pueblos que habitan esta isla hispaniola, y le otorgan a los haitianos el derecho de constituirse como, vamos a decir, como una tercera nación dominico-haitiana en territorio dominicano. Es algo similar a lo que pasó en aquella época. En el caso nuestro, me imagino que sería más o menos eso. Los haitianos quedarían con su antiguo territorio, pero del lado dominicano, un organismo internacional pudiera hacer esto, tratar de reconocer los derechos de la gente que es de origen dominicano y haitiano, que están mezclados, que pudieran llegar en su momento a tener capacidad política, gente en el Congreso, recursos económicos, en fin. Estoy haciendo una conjetura muy aventurada, ¿verdad? Pero es para que ustedes sepan de la gravedad en la que puede caer un tipo de decisión como esta que tomó la ONU, antiguamente Liga de Naciones, de crear un estado con una minoría étnica para administrar un territorio que fue habitado mayoritariamente por los árabes. Este otro mapa tiene la evolución del conflicto. En verde sería el pueblo árabe y en azul el pueblo de Israel. En las cuatro imágenes, que son iguales pero diferenciadas por el colores, pueden ver cómo el verde se va de izquierda a derecha, va disminuyendo. Primero en la propuesta sionista, una parte de Gaza con la frontera de Egipto, perteneciendo a los árabes, un gran territorio en Cisjordania, y cómo Israel ha ido disminuyendo esos territorios con asentamientos que va colocando, con la grave decisión en los 80 y 90 de colocar, después de los grandes conflictos, los primeros enfrentamientos violentos de los palestinos con Israel, crear una gran malla de seguridad que tiene prácticamente rodeado en Gaza a una parte de los palestinos, unos 2.5 millones de personas. Se considera la cárcel en tiempos modernos al aire libre más grande del mundo. Una cárcel con 2.5 millones de personas. Y este sería más o menos el mapa actual. Ya Cisjordania bien fragmentada, con todos los días los asentamientos palestinos están siendo destruidos, y cada vez más el color azul de este mapa se va tragando al color verde. ¿Cuál es la situación de Gaza? Estos colores muestran en las 33 municipalidades que tiene Palestina en la Franja de Gaza, la distribución de la población. En este rango, las municipalidades que tienen sobre 100.000 habitantes son las del norte, este grupo que está aquí arriba, y esta es la razón por la que en el día de ayer el Estado de Israel le dio un plazo a la ONU de 48 horas como máximo para que cree corredores humanitarios que permitan desplazar, en este caso sería hacia el Líbano, porque ya las autoridades de Egipto han dicho que no van a permitir que crucen a Egipto. Lo más factible sería al Líbano, que un 1.3 más o menos millones de personas sean desplazadas para entonces ellos estar en condiciones de cruzar esta malla que la colocaron ellos mismos, esta defensa, y hacer una intervención directa, que es lo que está planeando
el Estado de Israel. Algo que violenta todas las normativas internacionales para estos temas de guerra, porque la violencia entre Estados que están en guerra tiene un protocolo de que tiene que ser proporcional. Es decir, el ataque que haga una nación contra otra tiene que ser proporcional a la capacidad militar, que en este caso es casi nula. Y en los más de 5.000 cohetes disparados de la parte palestina, si ustedes ven los videos de Hamas, son prácticamente cohetes de pequeña capacidad disparados de manera artesanal. El impacto fue que se hizo de manera sorpresiva y fueron disparados en un tiempo relativamente corto, y por eso creo el impacto y la reacción. Y la reacción de los judíos ha sido terrible. O sea, hay imágenes donde usted puede ver la destrucción completa de edificios en un solo disparo, porque Israel es un estado muy poderoso, con alta tecnología, con una capacidad inmensa de proteger su territorio y de haber evitado este tipo de ataque que produjo Hamas, que ya mucha gente duda de que haya sido provocado directamente por los palestinos, porque no tienen esa capacidad, y hay varias teorías de conspiración. A mí no me gustan las teorías de conspiración, pero es muy sospechoso que esto se haya producido en un momento en que las alarmas no se dispararon, en que fue mucha gente hecha, fue presa, que la verja por primera vez fue rota. Hay videos donde se ve un tractor rompiendo una parte de la verja. Una falla de seguridad nunca vista en Israel. En el próximo bloque estaré hablando sobre la larga, poco conocida pero larga historia de terrorismo judío. Estaré dando muchos datos históricos que no limitan solamente estos hechos al pasado, porque hay mucha gente que dice que sí, efectivamente, Israel fue un estado que practicó el terrorismo en el pasado, pero que eso desapareció. Y en el próximo bloque veremos que no, que eso está tan presente, y el principal exponente es el ministro de Seguridad actual del Estado israelí, un personaje que tiene hasta en su haber amenazado al ex primer ministro Rabin, asesinado en los 90. Hago una pausa y a continuación seguimos entonces analizando esta parte de la historia larga pero poco conocida del terrorismo judío en esta parte del mundo. Mother, Ben-Gvir first came to infamy as a teenager when he threatened then Prime Minister Yitzhak Rabin on television and flaunted a Cadillac emblem he's stolen from his car. Far-right Jews then were unhappy that Rabin signed agreements with Palestinian leadership as part of the Oslo Accords. 2 weeks after Ben-Gvir vandalized his car, Rabin was assassinated. Ben-Gvir adopted radical right-wing views during the First Intifada. His views were so extreme that Israel exempted him from mandatory military service. Instead, he joined a right-wing youth movement affiliated with Moladet, a party advocating for a greater Israel, where all Palestinians would be forcibly sent to neighboring Arab countries. Ahora estaré hablando del tema poco conocido, pero con mucha documentación histórica, de la cultura de terrorismo del lado de los judíos, de la larga historia de acontecimientos de terrorismo, de organizaciones, muchas organizaciones terroristas judías, siendo Irgun, Zvi Leumi y Ley las organizaciones que fueron más violentas y que duraron mucho más tiempo operando. En el caso de Irgun, entre 1939 y 1942. En el bloque anterior hablábamos de la historia de este conflicto, desde la liquidación del Imperio Otomano, la repartición de los imperios francés y británico de estas tierras, hasta llegar a la resolución de las Naciones Unidas que ordena la creación de estos dos estados.
un año antes de la resolución de ONU, el 22 de julio de 1946, se produce el atentado al Hotel Rey David en Jerusalén, que provocó la muerte de 91 personas. Una catástrofe, un acontecimiento nunca visto en esa región, que puso en alerta al Imperio Británico y tomó la decisión de pasarle el control de estas tierras a las Naciones Unidas. Pero posteriormente, en esa época, en el año 1948, 9 de abril de 1948, se produce la masacre de Der Yassin, un pequeño poblado de no más de 600 personas. La mitad o más de los pobladores fueron exterminados por milicias judías. Y así hay una serie de acontecimientos: el asesinato de Walter Guinness, de un oficial inglés, por parte de estos grupos, el 6 de noviembre de 1944 en Egipto. Posteriormente, en 1953, se ocupa el Ministerio de Educación a raíz en el contexto de protesta para aprobar una ley de educación pública que permitía que palestinos y judíos asistieran juntos a la escuela. El grupo Jewish Underground posteriormente opera. En fin, en julio del 83, un colegio islámico es intervenido y hay una cantidad importante de muertes y de heridos hasta nuestros días. Dos datos poco conocidos sobre el terrorismo de Estado israelí. Menachem Begin, que fue el primer ministro de Israel entre el año 1977 y 1983, este señor, que recibió hasta el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos que se firmaron para poner fin al conflicto a finales de los 70, hay un aspecto que no me da tiempo para comentarle, que son las guerras que se produjeron entre 1956 y 1973. La primera, la guerra de Sinaí, en 1956. La segunda, la famosa guerra de los 6 días, en 1967. Y la de Yom Kippur en 1973. También hubo ocupación del sur del Líbano, lo que es el norte de Israel hoy día, para crear una zona de seguridad. Y estos conflictos tienen muchos detalles, no me da tiempo para mencionarlo, pero vamos a ocuparnos en esto. ¿Cómo es posible que un primer ministro de un país, en este caso de Israel, sea un antiguo y conocido líder terrorista? Ese dato yo sé que muchos no lo conocen, que este señor Menachem Begin, primer ministro de Israel, que llegó al poder en el año 77 y gobernó hasta el año 83, fue el director operativo del Irgun, el mismo grupo que provocó el 22 de julio de 1946 el atentado contra el Hotel Rey David. Vayan anotando ese dato por ahí. Terrorismo de Estado. Un país que escoge como presidente a un terrorista. Pero más cerca, o sea, en estos tiempos, Netanyahu, que fue militar y que participó en algunos de estos conflictos, o sea, un veterano de guerra, en su gobierno de derecha le ha dado la oportunidad que gente muy, pero muy fanática integre su gabinete. Y el aspecto más importante que tiene que ver, que conecta con este conflicto, fue la designación del señor Ben-Gvir como ministro de Seguridad del Estado de Israel, el responsable del fallo de la seguridad ahora. Pues miren, un dato interesante. El señor Ben-Gvir, le voy a poner un video un poquito más adelante para que puedan ver todos estos datos. 15 días antes del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, 15 días antes salió en la televisión amenazando de muerte a Rabin.
pero no una amenaza sencilla. Antes de His mother, producirse el hecho, él Ben-Gvir había, first y came de to dar las infamy as a declaraciones en la teenager televisión, when he él threatened then robó Prime una Minister insignia del Yitzhak vehículo, Rabin on la television marca, el and famoso flaunted a dibujito que tienen Cadillac los emblem automóviles he para stolen from distinguirse. his car. Se la robó al vehículo del presidente Rabin. Fue a la televisión, lo amenazó de Far-right muerte y le Jews then were unhappy that mostró Rabin al mundo signed la agreements with insignia, Palestinian leadership diciendo con as sus part of the palabras Oslo Accords. que así como 2 él weeks pudo after quitarle la Ben-Gvir insignia a vandalized su his car, vehículo, Rabin was de assassinated. esa manera Ben-Gvir él y su adopted gente radical right-wing views during the estarían First muy Intifada. cerca His provocándole views la were so muerte extreme por un that tema Israel de exempted odio, him porque from no mandatory soportaba military service. que él había sido Instead, el he joined a protagonista right-wing y youth otros movement funcionarios de su affiliated with gobierno Moladet, de a la party firma de los advocating tratados de for a paz que greater pusieron Israel. fin a la violencia de esas guerras de los años 60 y 70 en Israel. Pues este Ben-Gvir, este señor, que actualmente es el ministro de Seguridad de Israel, ese es el background de ese señor. Ante estas evidencias que le estoy mostrando, no queda más que asegurar que el Estado de Israel es un Estado terrorista que ha sido secuestrado por grupos fundamentalistas de derecha. Y aquí entonces les voy a hablar de un tema que les dije que iba a mencionar. Israel no tiene una constitución escrita unitaria, o sea, un solo texto. Ellos aprobaron varias leyes desde los años 60 y tienen un parlamento donde cada cierto tiempo estas leyes se revisan. Pues mire, dato, en Israel menos del 10% de la gente puede ser dueña de la propiedad y mucho menos extranjeros, porque las leyes judías impiden que los no judíos puedan tener tierra en Israel para proteger su territorio. Pero el tema de asistir junto a la universidad, a la escuela, hay una serie de medidas de segregación, es lo que ha provocado que estos grupos fundamentalistas judíos hayan tomado al pie de la letra el problema que subyace detrás de esta lucha entre Palestina y el pueblo judío, que es una lucha de carácter religioso. Por un lado, la religión judía y su fundamentalismo, y por el otro lado, el fundamentalismo islámico. Condeno los ataques de Hamas, condeno cualquier tipo de fundamentalismo, pero también hay que condenar esa persecución que ha hecho el Estado de Israel, primero como un Estado terrorista. Le he dado todos estos datos, desde las bombas que le pusieron al hotel Rey David en 1946, pasando por todos esos atentados a civiles a través del tiempo, y la amenaza del ministro de Seguridad de Israel actual al ex primer ministro Rabin. Todas esas evidencias me hacen concluir que el Estado de Israel es un Estado terrorista. ¿Cómo se resuelve esta situación? Entendiendo que un Estado, como se define Israel, Israel no es per se una república, no es una federación, no es una asociación de estados. En el texto base del Estado de Israel, ellos se definen como un Estado judío, y ahí pudiéramos irnos a los textos bíblicos que hablan del prójimo. Pues sepan que para los judíos el prójimo es cualquier persona que se pueda demostrar que es judía o de origen judío directo hasta los bisabuelos, o que por la genealogía se pueda establecer a una tercera o una cuarta generación. Todo el que no cumple con esto es considerado no judío. Usted incluso puede llegar a ser ciudadano de Israel, pero no ser considerado como judío, como ha pasado con intelectuales que han vivido en Jerusalén porque han estado impartiendo clases y demás, o haciendo investigaciones, y por el tiempo que han tenido allí, por su prestigio, le han dado la ciudadanía israelí, pero no son considerados judíos. El Estado judío entiende que es un Estado solo para los judíos, y eso tiene un problema de carácter democrático. Israel no es un Estado democrático. Israel es un intento de esa teocracia rancia. Cuando hablo de teocracia, del gobierno de Dios, que estos señores quieren decir que les representan, han provocado la segregación, el maltrato, la muerte continuada
de un pueblo, del pueblo palestino, que está a punto de ser destruido. 2.5 millones de personas en unos 300 kilómetros cuadrados más o menos, rodeado por una gran malla de seguridad y con solamente salida hacia el mar. Le dejo todos estos datos, espero que les sean de utilidad. Por favor, compartan, suscríbanse al canal. Me despido por esta vez y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Está cerrado. Cerrado definitivamente. Lo que no sabía el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Que ese partido, Rodolfo